Damos la bienvenida al doctor Arturo Huerta, economista de la UNAM, en este caso para comentar las recientes noticias económicas que se han sucedido las últimas 24 horas. En este caso abrimos con el último reporte de la Junta de Gobierno del Banco de México, quien indicó que la actividad económica muestra una desaceleración mayor a la anticipada, con una contracción en el primer trimestre del año y signos de debilidad en el segundo. La mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno señalaron que durante 2019 el crecimiento podría ser inferior a lo esperado. Y con esto damos la bienvenida, les decía, al doctor Arturo Huerta. Doctor, muy buenos días. Isaías y Sebastián, buenos días a ustedes del auditorio. Estamos leyendo el reporte de la Junta de Gobierno del Banco de México. Hay una previsión que indica que el crecimiento podría ser menor incluso al 0.5% para el PIB de este año. ¿Usted cómo ve estas previsiones tan negativas? Mira, de hecho, recuerdo que Carmen Aristegui me entrevistó a fines de enero de este año. Sí. Y yo anuncié desde aquel entonces que con la política de altas tasas de interés por parte del Banco de México y los recortes presupuestales de Hacienda, para nada se iban a cumplir los objetivos trazados del 2% para este año, sino que íbamos a una recesión. En esta declaración del día de ayer de la Junta de Gobierno, ellos hablan de la incertidumbre de factores internos y externos. Señalan la no ratificación del TEMEC por parte de Estados Unidos y Canadá. Yo diría, aunque se ratifique, si México va a ser perdedor, porque Estados Unidos impuso sus condiciones en este acuerdo comercial a su favor, donde México está comprometido a comprarle menos, a comprarle más y a venderle menos. Entonces eso va a aumentar más el déficit comercial exterior y va a frenar más la actividad económica. Y luego, lógico, también están las amenazas de los aranceles de Estados Unidos. Lo vimos en el caso del jitomate, que han querido las exportaciones y el anuncio reciente al arancel al acero. Y la cuestión es de que México no tiene políticas que vengan a contrarrestar esta situación. En los factores internos, la Junta de Gobierno del Banco de México para nada habla de las altas tasas de interés que ellos han establecido. Esta tasa de referencia de 8.25 es la más alta de los países de la OECD. Hay tasas de interés en Japón, en varios países de Europa que es negativa o está menos del 1%, en Estados Unidos 2.5%, y México la tiene 8.25. Entonces, eso ha provocado gran entrada de capitales que vienen a abaratar el dólar y a fortalecer el peso. Entonces, las autoridades dicen, no, tenemos un peso fuerte, pero la fortaleza de una economía no la da su moneda. La fortaleza de una economía la da el crecimiento, la capacidad productiva, la generación de empleo y el bienestar, cosa que no se da en este país. Entonces, tampoco ellos señalan de los factores internos esta política de recortes presupuestales que están contrayendo el gasto de inversión pública, contrae el mercado interno. Entonces, ni crecemos para afuera por los aranceles y porque somos deficitarios, compramos más allá de lo que vendemos, y por otra parte porque el mercado interno está restringido por los recortes presupuestales y esta alta tasa de interés. Uh-huh. Y luego también hablan ellos de que hay posibilidades de que las calificadoras le bajen el grado de crediticio a México por parte de Pemex y la CFE, y también por la disminución de ingresos públicos, y esto se va a traducir en aumento de la tasa de interés de futuros créditos que México demande en los mercados financieros. La cuestión es de que lo que hemos visto por parte del gobierno es que viene gobernando para ser bien visto por las calificadoras internacionales, de trabajar con superávit fiscal para generar un ahorro para el pago de la deuda, pero estos recortes presupuestales en la perspectiva de aumentar el ahorro del sector público son las causantes de la desaceleración de la actividad económica. Es justo lo que le quería... Todo apunta... Sí, perdón. Es justo lo que le quería preguntar. Precisamente en la entrevista que dio a principios de año con Carmen Aristegui, usted mencionó los factores negativos que podía tener la contracción del gasto desde el gobierno. Ahora ya lo estamos viendo en ejecución. ¿Cómo ha visto este desarrollo en los últimos meses? Mira, la cuestión es que cuando se da la renuncia de Carlos Ursúa, el presidente presenta a Arturo Herrera y dice, es que no podemos seguir con la misma política de los últimos 36 años. Que Ursúa venía instrumentando la misma política de Agustín Cárcens y de José Antonio Meade, y entonces señala que Arturo Herrera va a impulsar políticas de crecimiento y distribución del ingreso, y la primera conferencia que en ese mismo da Arturo Herrera
y seguiremos con los principios básicos de la política fiscal de Carlos Ursúa. Vamos a cumplir el superávit primario de 1% del PIB, es decir, ese ahorro de 1% del PIB. Vamos a seguir con las medidas políticas de austeridad y de respeto al Banco de México. Es decir, vamos a seguir con lo mismo. Es decir, era un doble discurso. Por un lado, el presidente tratando de decir a la gente, no vamos al crecimiento de distribución y ingreso, y el secretario de Hacienda, un discurso a favor de los mercados financieros, no se preocupen, vamos a seguir con la vía política. Entonces, y de hecho, en los criterios de política económica para el 2020, se anuncia un superávit de 1.5% del PIB, es decir, vienen mayores recortes. Y de hecho, el presidente también lo ha dicho en estas mañaneras, que va a haber mayores recortes justo para apuntalar a Pemex y la CFE, y esos mayores recortes te llevan a menor gasto, menor inversión total, y por lo tanto vamos al contexto de recesión económica, que ya los datos que el Banco de América dio el día de ayer ya traen perspectivas de 0.5 para este año, y va a ser negativo la actividad económica, porque el crecimiento, para crecer, necesitas baja tasa de interés, incrementar el gasto público, y ninguna de las dos existe, ¿no? No es a través de las políticas de becas a los jóvenes que vas a reactivar la economía, ¿no? En absoluto. Doctor Huerta, le saluda Isaías Robles, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Platíquele un poco al público para que entienda exactamente lo que significa esto. Ayer precisamente lo comentaba usted, Bank of America está anunciando que México podría entrar en una recesión técnica. El Banco de México, en este reporte que estamos comentando con usted hace unos minutos, habla de esta desaceleración mayor a la esperada, por lo que se espera que la posibilidad de una ligera recesión. Detállenos qué implicaría esto, cuál es la diferencia entre una recesión técnica, en una recesión ligera, una recesión profunda, en fin, y además qué impactos tendría esto ya en el desarrollo de la actividad económica del país. Mira, la cuestión es de que el gobierno se está comportando como si fuera una familia o una empresa. Es decir, una familia o una empresa pueden disminuir su gasto para ahorrar y pagar lo que deben, ¿no? Pero resulta que un gobierno, al disminuir su gasto para ahorrar y pagar lo que debe, te contrae la actividad económica. Es decir, caen en la demanda, cae la venta de las empresas, cae la contratación, aumenta el desempleo, entonces disminuye el ingreso nacional y termina disminuyendo el ahorro nacional, porque el ahorro depende del ingreso. Y estos recortes presupuestales del gobierno para lograr el superávit primario, para el pago de la deuda, repito, te disminuyen la actividad económica, disminuyen el ingreso en el precio de individuos y termina el gobierno recaudando menos. O sea, y al recaudar menos, pues no logra el ahorro buscado, porque, repito, termina recaudando menos, porque también la recaudación de impuestos está en función del ingreso de las empresas e individuos. O sea, si tú tienes un impuesto, digamos, 20%, y si el ingreso nacional son 100, pues recaudas 20, pero si el ingreso nacional pasa a ser 80, ese 20% se traduce en que vas a recaudar solamente 16. Entonces siguen las presiones negativas sobre las finanzas públicas. Y entonces, y como el gobierno se empecina a toda costa a ser bien calificado por estas agencias internacionales, pues va a seguir recortando el gasto para lograr el superávit y el pago de la deuda. Entonces vamos a una contracción de la actividad económica significativa, ¿no? Y si lo que la economía y las mismas empresas quieren es que el gobierno incremente el gasto para poder invertir, o sea, porque se habla, qué sé yo, el día de ayer el diputado Ramírez Cuellar dijo, vamos a tener un pacto con los empresarios para reactivar la economía. Pero ¿qué pacto puedes tener si el gobierno no está gastando? O sea, si no incrementa el mercado interno, las empresas no van a invertir. Entonces, de ahí que esta política de alta tasa de interés y de contracción del gasto público, repito, van a llevar a contraer la actividad económica. ¿Eso qué implica? Que las empresas no van a poder pagar sus deudas porque van a haber disminuido sus ingresos. Y con esa alta tasa de interés que están en los mercados, la cuestión es de que está aumentando la cartera vencida y va a seguir aumentando. Y eso nos va a llevar a una crisis bancaria, porque la banca no va a recuperar los créditos que está otorgando. Entonces, la cuestión es que esta diferencia entre en la recesión técnica alta o baja, va a ser en función si la recesión va a ser
si vamos a caer 0.5 o si vamos a caer 1% o si vamos a caer 2% o 3%. Y yo no veo ninguna política fiscal ni monetaria en la perspectiva de poder generar condiciones de crecimiento, o sea, de frenar esta tendencia recesiva de estancamiento a la cual nos están conduciendo la política monetaria y fiscal. ¿Qué sugeriría usted para evitar justamente llegar a una situación de esta naturaleza? ¿Cuáles serían las recomendaciones que usted daría al gobierno de nuestro país y ahora a Arturo Herrera, secretario de Hacienda? Mira, la cuestión es la siguiente, ¿no? Gobierno que no controla su moneda no tiene política monetaria, ni fiscal, ni cambiaria alguna, ¿no? Es decir, y la cuestión es de que dependemos de la entrada de capital, o sea, del financiamiento internacional, y de ahí que se actúa para ser bien visto por las calificadoras internacionales. Pero la cuestión es que la política económica que te imponen las calificadoras, esta de austeridad fiscal, de superar el primario para poder pagar la deuda, nos llevan al estancamiento. Y en contexto de estancamiento no puedes pagar. Para poder pagar la deuda necesitas crecer. O sea, ya sea una empresa, una familia o una economía, para poder pagar la deuda necesitas incrementar el ingreso para así generar excedente para poder pagar la deuda, porque en contexto de estancamiento, de recesión, pues lógico no tienes condiciones de pago. Entonces, de ahí que el gobierno debe dejar de lado a las calificadoras internacionales. O sea, porque debes de gobernar para el país y no para ser bien visto por las calificadoras internacionales que responden a los intereses de los acreedores. Ahora, los mismos acreedores tienen que darse cuenta que para poder ellos recibir el crédito que otorgaron, pues se necesita condiciones de crecimiento, y las políticas que imponen no generan esas condiciones de pago. Así es. Doctor... Entonces, con respecto a la propuesta, sería bajar la tasa de interés, incrementar el gasto público en favor de la esfera productiva, en favor de la creación de empleo, para que las empresas puedan incrementar sus ventas en torno al mercado interno y así incrementar el ingreso nacional, y al incrementar el ingreso nacional, el gobierno va a ver incrementada la recaudación para poder pagar lo que deben. Lo que me llama la atención, una cosa que nos ha comentado en varias ocasiones, que es cómo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador busca a toda costa pues estar bien con las calificadoras, manteniendo este superávit previsto del 1% del PIB para este año. Sin embargo, lo que hemos observado es que el presidente López Obrador en cada una de las conferencias matutinas, pues lo que ha hecho es descalificar a las calificadoras. Ha dicho que precisamente responden a intereses de un sector neoliberal, de una política que se ha implementado a nivel mundial durante las últimas décadas, y entonces pues ahí pareciera que hay una contradicción, ¿no? Porque por un lado usted nos dice lo que el gobierno de México busca es quedar bien con estas calificadoras, y por otro lado públicamente lo que se ha hecho es descalificarlas, valga el término. Mira, igual fue el discurso del 1 de diciembre del año pasado, cuando tomó posesión. Fue un discurso total en contra del neoliberalismo, y las políticas que están predominando son neoliberales. Oye, ¿qué implicó esta aprobación por parte del Senado rápidamente del TMEC, ¿no? Se sigue en contexto de economía abierta, donde nosotros no somos competitivos, hemos sido perdedores. ¿Qué pasó con la iniciativa, la reforma al sistema de fondo de pensiones aprobada el 29 de abril, que le da manga ancha a los afores para que inviertan en los mercados financieros internacionales? Pues es estar gobernando en capital financiero. O sea, esta política, repito, recortes presupuestales de la austeridad fiscal, es una política que nos lleva a disminuir el tamaño y participación del Estado en la actividad económica, que nos está llevando a la recesión. Entonces, por eso tiene un doble discurso, un discurso popular así en contra del neoliberalismo, pero las políticas que instrumenta son neoliberales. Igual con respecto a las calificadoras, las descalifica, pero pues ahí está. Entonces, si no, o sea, lo que mi planteamiento es que no debe ser el caso. El gobierno debe trabajar con gasto público deficitario, ¿en favor de qué? De Pemex, de la CFE, del sector productivo, sector agrícola, para producir internamente los bienes que importamos y así disminuir el déficit de comercio exterior para generar excedentes para el pago de la deuda. Doctor, precisamente empleo. Le quería preguntar, una parte importante de la economía nacional está basada en lo que ahora sabemos que se va a presentar como plan de negocios de Pemex.
En este caso ya hemos visto algunos elementos que nos hacen prever lo que será el manejo de esta empresa, también de CFE. ¿Qué le parece lo que ha sido el manejo de estas compañías mexicanas por parte del gobierno en los últimos meses? Mira, aquí la cuestión es la siguiente. Pemex y la CFE son altamente rentables y no requieren de la inversión privada. O sea, Pemex y la CFE funcionaron por décadas por parte del Estado, sin la necesidad de participación del sector privado. ¿Y por qué el sector privado quiere participar en Pemex y la CFE? Porque son altamente rentables. Entonces, de ahí mi postura es que el gobierno debe incrementar el gasto, ¿no? Más allá, o sea, gasto deficitario, es decir, gastar más allá de lo que recauda en favor de Pemex y la CFE para recuperar Pemex y la CFE para la nación, y eso te va a generar incrementar la riqueza nacional y, repito, una política de soberanía, rescate de los sectores estratégicos para la nación, porque esta política de austeridad fiscal, ¿cómo se ha logrado? Pues el gobierno deja de invertir en Pemex y la CFE en los gobiernos anteriores, y de ahí la creciente privatización en estos sectores, que es lo que las calificadoras quieren. Por eso las calificadoras dicen, no, si tú inviertes en Pemex y la CFE vas a generar déficit fiscal y yo te bajo de calificación. Ahí vemos el interés al cual responden las calificadoras internacionales. Entonces, efectivamente, el presidente debe decir, las calificadoras responden a los intereses del capital internacional. Entonces, por lo tanto, yo no voy a incrementar el gasto público en favor de recuperar para la nación los sectores estratégicos, Pemex y la CFE. Bueno, yo voy a incrementar el gasto público en la perspectiva general de empleo productivo, bien remunerado, para incrementar así la actividad económica, el ingreso nacional y el bienestar de la población. Porque, repito, hay que gobernar para el país. Entonces, que sea consecuente en su crítica a las calificadoras. Perfecto. Está bastante complejo el escenario económico que consideras conmigo, Isaías, y esperamos que a ver cuál es la respuesta de las autoridades en este caso. Hay críticas muy puntuales en el caso del doctor Arturo Huerta y estaremos en contacto. Le agradecemos mucho esta entrevista, doctor. Al contrario, Sebastián, Isaías, muchas gracias. Lo que falta es voluntad política. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Arturo Huerta, economista, profesor investigador de la Facultad de Economía de la UNAM, quien se encuentra en España. Desde allá recibió esta llamada telefónica y pues sí, como tú lo comentas, Sebastián, pues la contracción de la actividad económica que él anticipaba, incluso justo lo comentaba en este espacio con Carmen Aristegui hace algunos meses. Él hablaba ya del término recesión. Hoy finalmente tanto Mary Lynch, quien habla de una recesión técnica para el país, como el propio reporte del Banco de México, pues están hablando también de la posibilidad de esta recesión de la actividad económica. Vamos a ver, ojalá que se escuchen estas llamadas de atención que se han hecho desde diversos frentes, desde el sector empresarial, el sector financiero, las calificadoras, la necesidad de ya reactivar el gasto para que esto evite justamente las situaciones que ya estamos hablando de una contracción mayor en la actividad económica y productiva nacionales. Así que ahí está el escenario, nada halagüeño, pero esperemos que se tomen ya las medidas para hacer frente a una situación de esta naturaleza.